Te voy a compartir algunos tips para controlar el hongo cenizo de tus begonias y también para evitar que las hojas empiecen a secar por los bordes. La mayoría de las begonias cuando las traemos a casa vienen florecidas con unas hojas súper gigantes, pero con el pasar de los días ellas se van poniendo de esta manera y en el peor de los casos solamente queda el tronquito. Las begonias son unas plantas que podemos podar cuando termina ya la floración, también las hojas, el tallo y por ejemplo cuando la ataca el hongo cenizo las debemos podar drásticamente. ¿Cuál es drásticamente? Yo les compartía en otros videos que cuando estos hongos o a veces si nos las atacan del todo las hojas simplemente le cortamos todas las hojas y estas vuelven a retoñar. Bien, en el caso de esta solamente le quedó el tronquito y aquí ya tenemos hojas nuevas, sin cochinillas, sin ese hongo cenizo y les he estado dando un tratamiento especial tanto en el sustrato como en un fungicida que les voy a compartir el día de hoy para evitar que este hongo no las ataque y lo mejor es que lo podemos poner seguido ya que es un fungicida orgánico que podemos preparar en casa de manera bastante fácil. Vas a coger un recipiente dependiendo de las plantas que vas a regar ese día, le vas a colocar un té de manzanilla, ese puede venir en caja o si la consigues con flor fresca no pasa nada. Bueno, yo les traje esta cucharita porque les quiero medir el bicarbonato de sodio que yo le pongo a 1 litro de agua. Resulta que si se nos va la mano nosotros podemos quemar nuestras plantas, entonces prácticamente es la puntica de una cuchara dulcera. Le voy a medir acá un poquito, que solamente nos quede este poquito, no la cucharada llena sino este poquito. Aquí lo voy a preparar en la copa, pero lo vamos a llevar a 1 litro. ¿Qué vamos a hacer con este bicarbonato de sodio y este sobrecito de manzanilla? Acá lo vamos a llevar a 1 litro para que ustedes vean, pero con agua caliente. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que el bicarbonato de sodio se demora un poquito en disolverse y cuando lo colocamos frío, entonces este nos va a tapar el atomizador. Entonces aquí este sobrecito de manzanilla lo colocamos en agua caliente y aquí nos queda más fácil para revolverlo con agua fría si lo vas a utilizar el mismo día. Ahora, si lo quieres dejar de un día por la noche, ya hiciste todo esto, luego sí, lo llevas a 1 litro, le colocas otro sobrecito para que te quede un poquito más consistente y lo vamos a pasar a un atomizador, pero llevándolo a 1 litro. Los voy a compartir acá porque a veces pasan cosas que no lo hacemos bien y cuando lo llevamos a cabo, entonces nos puede dañar nuestras plantas. Aquí lo llevamos a 1 litro, le vamos a echar todo el agua para llevarlo a 1 litro de agua. Nuestro té de manzanilla con un poquito de bicarbonato. Cuando ya lo tenemos ahí listo, entonces lo vamos a pasar a un atomizador, el atomizador que tengas en casa. Yo ya lo he pasado la noche anterior a este atomizador y les voy a decir exactamente cómo es que lo debes usar para no llegar a echar a perder tus. Lo tienes que colocar por el lado donde esparce, de esta manera, más suavecito. Y aquí es muy diferente como en los videos anteriores que tenemos que rociar de abajo hacia arriba. Resulta que este hongo cenizo nos ataca es por encima de las hojas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eso sí, en un sitio bastante ventilado y empezamos a hacerlo de esta manera, que penetre bien en la hoja, levantas las hojas y le colocas también a las de la parte de abajo. ¿Qué sucede con esto? Como este hongo cenizo se va colocando es encima de las hojas, cuando nos damos cuenta ya es difícil erradicarlo, entonces esto es como un tratamiento preventivo. Bueno, cuando tenemos unas de floración, como lo es esta, también lo hacemos lo mismo. Cogemos las hojitas, empezamos a regarle solo las hojitas de esta manera. El tallo, ustedes no se imaginan cuando tenemos estas begonias de tallo grueso, a veces les ataca un bichito que las va cogiendo como por la parte de adentro y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le colocamos al tronco de esta manera y rociamos todas las hojas, porque es que este hongo en cualquier momento nos va a aparecer. Entonces, todas las hojas las vamos a hacer de esta manera y las vamos a tener con la ventana abierta porque estas son unas plantas de interior, entonces las vamos a hacer de esa manera. Bueno, ya les compartí que si por ejemplo el hongo lo llega a atacar, simplemente cortamos drásticamente y con esto acaba el hongo, pero cuando ya digamos se arraiga demasiado, entonces quitamos hojas, tallo y simplemente dejamos el tronquito como les he explicado de esta manera. Cuando ya ustedes empiezan a hacer el tratamiento preventivo cada 8 días, cada 15 días ya lo van volviendo mensual. Cada mes empiezan su preparado, lo colocan acá. Hay veces que si por ejemplo no tienes bicarbonato de sodio, entonces lo vas a hacer con un poquito de leche. Le colocas mitad leche y mitad agua y con esto vas a empezar a rociar el tronquito y todo. No importa si le cae el sustrato, de esta manera. Bueno,
Cuando va pasando el tiempo, entonces ellas empiezan a tener más hojas. Miren, es el caso de esta, que esta también la podé drásticamente, y por eso es que hasta ahora nosotros no vamos a ver las hojas grandotas, sino hay que esperar. Miren, ellas van teniendo sus hojitas, les voy a mostrar acá lo tierra que son esas hojitas. Son súper pequeñitas en la parte de abajo, y a estas también hay que empezarlas a proteger, porque es un hongo que empieza a salir de la noche a la mañana y no nos damos cuenta. Miren, esta begonia yo les comparto que tiene unos agujeritos, tiene como un caminito por donde empieza a hacer la franja como negra, como vino tinto, y aquí también se nos posan estos animalitos. Entonces vamos a hacer esto y la colocamos de esta manera y también la vamos a llevar a un sitio bastante iluminado. Esto es lo del fungicida para prevenirlas de los hongos, de las cochinillas. Ahora pasemos al sustrato para que nos mantenga la humedad. Tenerle la hidratación a estas begonias, yo he estado haciendo un preparado y se los voy a compartir. Miren, yo coloco un poquito de turba, cascarilla de coco fina, le coloco más o menos unas 2-3 cucharadas en cada litro. Y aquí le voy colocando agua de esta manera. Bueno, cuando ya tienes el agua más o menos 1 litro, vas a conseguir carbón triturado o lo trituras tú mismo en una piedra, en lo que tú quieras en tu casa. Vas a conseguir la parte más suavecita del carbón, lo vas a colocar más o menos 2-3 cucharadas por litro de esta manera y aquí empiezas a revolver nuestro preparado para empezar a hidratar nuestras begonias y esto le va a dar una hidratación bastante profunda. También, por ejemplo, cuando las vamos a cambiar de sustrato, entonces cada vez que vayan a regar, lo riegan las primeras veces con este preparado. Esta turba se va casi que derechito porque ya se va filtrando por nuestra maceta. De esta manera la regamos uniformemente. ¿Cada cuánto la vas a regar? Cada vez que riegues, si riegas cada tercer, cada cuarto día, cada quinto día, simplemente lo vas a hacer. Cada semana lo vas a hacer con este preparado. Ustedes van a notar que van a regar menos y este carbón le ayuda a retener los nutrientes. También nos ayuda muchísimo con el control de las plagas. Nuestras begonias van a empezar a florecer. Y por ejemplo, esta que está florecida yo se la pongo cada mes. Miren, ustedes ven aquí, digamos, esta partecita donde va dejando todos los residuos que voy echando aquí de la turba, del carbón, de todo lo que yo le voy poniendo a esta begonia. Aparte de esto, como se lo voy colocando cada mes, cada 15 días, entonces entre riego y riego podemos colocarle un té de plátano, un té de papa, pero clarito, que no les vaya a quedar tan espeso. También funciona bastante es la lenteja. El agua de lenteja las pone hermosas, les pone el color verde. Y también, por ejemplo, a este preparado le podríamos colocar para evitar las cochinillas. También lo he hecho, eso lo hago cada mes en mis begonias. Bueno, yo coloco un pedazo de ajo, lo coloco de esta manera, lo empiezo y lo parto de esta manera, lo coloco así el día anterior o unas horas antes de aplicarlo, lo empiezo a menear, lo dejo acá y esto también nos ayuda muchísimo al control de plagas, al mosquito ese que se nos para en el sustrato. Todo esto nos ayuda a controlar muchísimo. Entonces ya colocamos de esta manera y vamos a empezar a regar nuestras plantas. Ustedes se fijan acá, por ejemplo, todas esas cantidades de hojas que tienen aquí en la parte de abajo, cuando solamente era el tronquito porque me tocó cortarla drásticamente por el hongo cenizo que les comparto. Bueno, miren, acá la van a regar uniformemente. ¿Por qué? Porque si riegan solamente un lado, entonces simplemente va a quedar regada de un lado. Aparte de este riego que le vas a hacer, entonces vas a colocar un recipiente y también la puedes regar por inmersión. Le colocas el agua en la parte de abajo y la vas colocando de esta manera. Cuando ya la tienes totalmente húmeda, entonces ahí sí la sacas, vas a colocar otra. También te puedes ayudar en la parte de encima cuando tienen estos espacios sin ir a mojar las hojas. ¿Por qué les digo que no mojen las hojas? Porque resulta que la humedad es un foco de hongos, de estas cochinillas que empiezan a posarse en allí y por eso yo les comparto que también las pueden regar por inmersión o también así por el ladito cuando tienen estos espacios. Por ejemplo, esta que tengo yo aquí, de este ladito, que está llena de solas flores y solos hijitos, aquí prácticamente es como imposible regarla por este lado. Al no ser que uno la coja de esta manera y la empiece a regar así. Pero es mejor regarla por la parte de abajo cuando está súper llena. Acá la dejamos más o menos entre 10-15 minutos, ya estuvo, entonces ahí sí la sacamos, la colocamos en nuestra maceta normalita y listo. Con todos estos secretos que les he compartido el día de hoy para estas begonias, ustedes van a tener begonias bonitas, florecidas y hay que tener un poquito de paciencia porque esto realmente no funciona de la noche a la mañana. Simplemente vamos colocándole a nuestras begonias. Por ejemplo, en el caso de estas, cuando las cortamos drásticamente hay que darles un tiempito, no las vamos a botar, ellas como que se estancan ahí, pero cuando ya le empezamos a poner nutrientes, estas empiezan a volver y nos sorprenden con una floración y hojas bonitas.